Hola, ¿qué tal? Buenos días, América Latina. Acompáñenos. Información libre para mentes libres. DW Made for Minds. Bienvenidos de vuelta. Para dar paso a la mesa redonda, los operadores locales en tiempos de COVID, la pandemia, el único embate, doy la bienvenida a los panelistas que se encuentran con nosotros en este espacio. Nos acompaña Washington Melo, de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados. Igualmente se encuentra con nosotros Salomón Padilla, vicepresidente de la Asociación de Telecomunicaciones Independiente de México, y la moderadora Gale Mayola Gudelo, presidenta de la Asociación de Operadores de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de Colombia. Dando inicio, pues, con la mesa redonda, los operadores en tiempos de COVID, la pandemia, el único embate. Cedo la palabra a la moderadora Gale Mayola Gudelo. Adelante. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta última parte de Convergencia Show. En el transcurso del evento, las complejidades técnicas, hemos visto nuevas tecnologías, hemos visto nuevas formas de marketing, los retos de los reguladores, y ahora toca a la parte más importante de todas, que son los operadores. Quiero agradecer a Washington Melo y a Gale Mayol por estar con nosotros, y sobre todo a Gale, que va a ser nuestra moderadora de lujo de este panel. Bienvenidos, y nos toca ahora hablar de la parte más importante de todo este ecosistema, los operadores, y sobre todo los operadores regionales y locales. Gale, te dejo la palabra, muchas gracias por estar con nosotros. Washington, un abrazo desde aquí, y empecemos con este tema. Muchísimas gracias, Salomón, a tu equipo, gracias por esta invitación y pues por supuesto, tenemos que empezar a hablar de los operadores locales en los tiempos del COVID y la pandemia, si es nuestro único embate. Y a mí me gustaría, por supuesto, darle la palabra a Washington preguntándole un poco y que le cuente a los espectadores qué ha pasado en su país, que nos cuente un poco desde la perspectiva y que me contesten los dos, Salomón y Washington. Yo quiero que las personas desde el operador
¿Cómo lo han visto? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido los dolores de cabeza? ¿Qué ha pasado con los usuarios? ¿Qué ha pasado? Empecemos por ahí porque ese es el punto de partida más importante. ¿Qué ha pasado con los operadores a nivel regional? Y pues por supuesto, Washington, tienes la palabra para contarnos qué ha pasado en Uruguay y que nos cuentes cómo estás viendo desde tu perspectiva el sector. Un enorme placer estar acompañado por queridos compañeros como Gale y Salomón. En primer lugar, agradecer a la organización por darnos la oportunidad a las empresas pymes latinoamericanas, que en realidad que este ámbito podamos estar presentes y contarles nuestras experiencias, para nosotros es realmente muy importante. Ya lo saben, pero por las dudas quiero comentar, junto con Gale, con Salomón y otros valiosos compañeros de las cámaras de Latinoamérica, estamos dándole forma a la Cámara Latinoamericana de Servicios de Telecomunicaciones, de lo cual pienso que nos sentimos orgullosos de pertenecer a ella, ser parte de esa unión, y tenemos puestas muchas esperanzas en la misma, para que la voz de las pequeñas empresas de Latinoamérica a través de esa organización pueda ser oída, respetada y considerada. Así que felicitar a los organizadores. La verdad, he estado siguiendo algunas conferencias, como lo he manifestado a los compañeros, y ha sido de excelencia, tanto desde el punto de vista de la temática, de los invitados, y desde el punto de vista técnico. Realmente es un gran desafío armar un evento de este tipo en estos tiempos, y la verdad que está saliendo de la perfección, así que felicitarles en nombre de todos los compañeros de CUTA. Como decía Gale, en Uruguay tal vez esta época de pandemia la vivimos de una manera muy particular, tal vez un poco diferente, pero la problemática de nuestro sector arranca previo a ella, ¿verdad? Nosotros tuvimos ya en estos últimos años las empresas de televisión para abonados, en particular, creo que todo el mundo lo sabe, pero también quiero aclararlo, en Uruguay las empresas de televisión para abonados, o sea que brindamos televisión por cable, solamente brindamos ese servicio y no brindamos internet como en otros lugares. Estamos en vía ahora, después les contaré cómo viene ese tema, pero por eso, sumado a lo particular que fue o cómo afectó al país la pandemia, tenemos sumada esa particularidad de que solamente damos televisión para abonados. Pero el problema para el sector arrancó previo a la pandemia. Ya viene desde algunos años, venimos perdiendo abonados, sostenidamente, o sea, no en grandes números, pero se viene de una manera sostenida perdiendo abonados, fruto de la complejidad económica del país, que no escapa a la realidad de toda nuestra América Latina, fruto también del aumento sustancial de la piratería por medio de Internet. Nosotros acá la padecemos con mucha fuerza, ya que la fibra al hogar ha llegado o penetrado al 85% de los hogares del país. Por lo tanto, así como siempre decimos, y que es un motivo de orgullo para los uruguayos poder contar con esa red, ese nivel de penetración de la fibra óptica, lo cual ha ayudado muchísimo a romper o achicar la brecha digital que tanto se hablaba. También el mal uso de la misma ha favorecido a este tipo de servicios que realmente para nuestras empresas es imposible competir. En términos de costos, para que tengan una idea, el precio promedio del cable acá en Uruguay anda entre los 25 o 30 dólares en el interior del país, y competimos con esos servicios ilegales que andan en el entorno de 10 dólares. Entonces, realmente servicios que tienen miles y miles de canales, con todos los contenidos que nosotros nos sale muchísimo dinero, o sea, gran parte de nuestra recaudación va hacia
el sustento de esos contenidos. Entonces realmente eso nos ha afectado bastante. Y un tercer punto que previo a la pandemia fue la variación bastante brusca del tipo de cambio. El dólar o el peso uruguayo, que es la moneda de referencia nuestra, que es la que cobramos nuestros servicios, para que tengan una idea, entre el 60% más o menos y un poquito más de nuestros costos son en dólares, y nosotros recaudamos en moneda nacional, en pesos uruguayos, y el peso se depreció en los últimos tiempos del 25%. Y el otro problema que presentan las pymes acá en Uruguay es que básicamente nosotros competimos a precio. Entonces nosotros nos situamos por debajo de las grandes compañías que prestan el servicio acá en Uruguay. Por lo tanto, el tema económico, en esos aspectos que he marcado, influye muchísimo en la economía de las empresas y en su sustentabilidad económica, ¿verdad? Entonces, arrancamos ya, si fuera un partido de fútbol, ya veníamos perdiendo como 3-0. 4-0, diría yo. 4-0. 4-0. Cuatro goles a cero. Uno Exactamente. Uno perverso, que es un incentivo perverso, que es no permitirles poder suministrar un servicio que es casi ya universal, que es el Internet. Y pues, por supuesto, 3 medidas que no dependen de ustedes, sino directamente del gobierno. Exacto. Pero tengo buenas noticias para contarles respecto a esos puntos, afortunadamente. Entonces, con ese escenario se nos viene la pandemia. Yo, como les decía al principio, Uruguay la pandemia afectó de una manera variada. Afectó mayoritariamente a los sectores, al cuentapropista, ¿verdad? A la gente que acá se dice que hace la diaria, ¿no? Que es un trabajador que mientras la economía estaba, a pesar de sus dificultades, estaba funcionando, seguía, iba, y básicamente es la mayoría de nuestros socios o nuestros clientes pertenecen a ese grupo de personas. Entonces, ese fue el primer grupo afectado de entrada, ¿verdad? Porque esto tomó por sorpresa a todo el mundo, ¿no? No solo a las empresas, sino que a los estados, a las personas, a todo el mundo. Ahí tuvimos el primer afectado. Después, mayoritariamente, o sea, tanto los trabajadores como las empresas, desde el punto de vista de las medidas que adoptó el gobierno para enfrentar la pandemia, la verdad, no tenemos ningún reproche al gobierno, ¿verdad? Pero son cientos de medidas que se fueron dictando en la medida que se iba transcurriendo la misma, desde el punto de vista dirigidos principalmente a los trabajadores, con seguros de paros especiales, también a las empresas que le permitían hacer envíos de trabajadores al seguro de paro en condiciones más allá de las comunes, con más favorables. Después, incentivos a las empresas que mantuvieran las fuentes laborales, o sea, que tomaran a trabajadores que estaban en el seguro de paro o que estaban despedidos. Al sector trabajador, o aquella gente más vulnerable, más allá de los trabajadores, se reforzó, acá hay una tarjeta del Ministerio de Desarrollo, en el cual las personas que están en cierta situación de vulnerabilidad tienen acceso a esa tarjeta a una mensualidad que le aporta el Estado. Eso se duplicó. O sea, hubieron muchas medidas de parte del gobierno. Te me estás adelantando, Washington. Te me estás adelantando. Te estoy adelantando el tema. Bueno, te estás dando la puñita anteriormente. Bien. Entonces, la pandemia, en definitiva, no empeoró la situación que ya veníamos teniendo, ¿ah? Porque, como bien ustedes saben, acá en Uruguay, el gobierno, hay que decir la verdad, manejó de una manera muy eficiente la misma. Acá se basó en un principio de la libertad responsable. Entonces no hubo restricciones para que la gente se moviera, no hubo restricciones para el comercio. Sí hubieron restricciones para algunas actividades, pero que realmente, o sea, la parte de donde se congregaba mucha gente, pero después, en el caso nuestro en particular, el único problema que tuvimos en la pandemia fue desarrollar
protocolos De bioseguridad. de bioseguridad, exactamente. Ese fue o sea que lo que podemos definir en Uruguay es que las fallas del mercado venían con antelación y obviamente se agudizaron en la pandemia. A mí me gustaría, Salomón, que tú me contestaras la misma pregunta. ¿Qué ha pasado en México? Cuéntanos un poco ¿qué ha pasado en el sector frente al tema del COVID? O sea, ¿cómo le ha afectado esta pandemia? ¿Estábamos listos? ¿No estábamos listos? Como lo dice Washington perfectamente y lo escribió. Ellos vienen con unos temas regulatorios muy complicados que se ven este tipo de brechas y tipo de dificultades en este tipo de situaciones. Quisiera que nos contáramos, por favor, Salomón, qué ha pasado en México. El auditorio es tuyo. Muchas gracias, Gale. Pues, don Washington, mi más terrible y profunda envidia. Les platico un poquito de la situación en México. Uno de los grandes problemas que tenemos como industria es la visibilidad ante las autoridades. Nosotros somos una asociación que es muy vocal, muy vocal precisamente por eso, por la falta de visibilidad ante las autoridades. Estaba escuchando su precio promedio por televisión restringida. Aquí el precio promedio que nosotros andamos por televisión restringida es $15 y muchas veces incluye internet, un paquete muy básico. Otro de los problemas que tuvimos como industria es que en México no hay un solo apoyo a la industria, uno solo. Parte de las situaciones que... O sea, no hay una medida que incentive al operador. Ni una sola. Al contrario, las declaraciones del gobierno federal es, nosotros no vamos a apoyar, públicas, o sea, no estoy inventando nada, ni es una percepción. Las declaraciones públicas fueron, nosotros vamos a apoyar a la gente, pero no vamos a apoyar a la industria. Esa es la primera, y la segunda, no hubo ni siquiera un apoyo para mantener a nuestros empleados. Así que primero hubo restricciones para suspender o restringir empleados. Segunda, no hubo ningún apoyo en temas de impuestos. Y tercera, bueno, algo que nos pasó y que nosotros reaccionamos bastante rápido al respecto y que los grandes jugadores de la industria no lo hicieron, es que nosotros cuidamos a nuestros clientes, nuestros suscriptores. Cuando nosotros lo llevamos hicimos una cosa que se llama línea de vida. Básicamente, que causó mucho problema Cuéntanos un poco qué es esa línea de vida, Salomón. Cuando nosotros vimos venir el problema que se venía con nuestros suscriptores, la falta de trabajo, el encierro y la desconexión con el mundo realmente, en caso de que no tuvieran para pagar sus servicios de telecomunicaciones, nosotros sí podemos prestar internet. Nos juntamos todos los asociados y generamos un programa que se llama Línea de Vida. Básicamente es tomar los canales libres que están en el aire, más hablamos con el Instituto Mexicano de la Radio, Aleida Calleja, su directora, muy abierta a proporcionarnos los contenidos, que es un contenido gubernamental y de información y cultura, e integrar un paquete mínimo a todos nuestros suscriptores que perdieran el empleo, que comprobaran que perdieran el empleo, y darles esos canales más un acceso a internet por 3 meses sin costo. Nosotros nos adelantamos a ese tema porque parte de los rumores que venían del gobierno, bueno, no rumores, nos los dijeron directamente, fue que querían que el servicio fuera gratuito durante toda la pandemia. Algo que le dijimos con mucho gusto, nosotros con mucho gusto los apoyamos en eso, cuesta tanto, o sea, nada más mantenerlo, ni siquiera ganarle dinero. Claro, porque es que cuando hablamos de gratuidad en América Latina, lo que no se sabe es qué hay detrás de toda esa infraestructura que ustedes brindan como operador. Entonces, el desconocimiento del regulador y el gobierno muchas veces es perjudicial por una medida pues más política, creo yo, ¿verdad, Salomón? Exactamente, y ahí es donde iba la segunda parte del tema de la visibilidad. Nosotros fuimos muy vocales con este tema.
el problema con nuestra industria, que es las industrias que no están en las grandes ciudades y en las grandes esferas políticas, es que no somos sexys, o sea, no, prefieren tratar con los grandes, con todo su tema, con los operadores internacionales, por así decirlo, porque Washington y nosotros tenemos los mismos competidores, cosa curiosa, y prefieren tratar con ellos y no entienden la problemática de las poblaciones donde nosotros somos los especializados y muchas veces el único medio de comunicación en esas poblaciones. De acuerdo. Entonces, para nosotros fue un tema, nos generó mucha rispidez con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, mucha rispidez con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que querían generar medidas unilaterales muy populistas, así con esas palabras, muy, muy populistas, y sin considerar el costo que implicaba para nosotros, y en muchos casos la eliminación de la competencia, porque estas empresas iban a quebrar porque no entienden la estructura de estos mercados. Entonces, eso fue del antes, pues veníamos sobre el mismo problema, la concentración de los grupos de contenidos, el debilitamiento de las áreas de competencia económica en nuestros reguladores y el copy-paste de las resoluciones que han venido sucediendo desde Estados Unidos hasta América del Sur. Entonces, ese fue nuestro durante. No voy a, para que no me regañes, Gale, no voy a hablar nada del después. Es curioso porque yo creo que estamos en tierras diferentes, es decir, Colombia, México, Uruguay tienen idiosincrasias muy diferentes, pero el temor del operador siempre sigue siendo igual. ¿En qué momento van a ofrecer el servicio de manera gratuita y el operador qué va a pasar con sus costos y sus gastos? ¿Podremos o no funcionar? Pues porque al principio de la pandemia todos teníamos ese pánico. Washington lo mencionó. ¿Será que nos van a dejar de seguir trabajando y seguir generando empleo? Obviamente las personas que nos pagan a nosotros son personas de escasos recursos, y bien lo mencionó Washington, son personas que trabajan y pagan el día a día, es decir, y las facturas que nosotros tenemos ARPUs muy bajos a comparación de América Latina, y pues obviamente el costo de infraestructura de programación sigue siendo un dolor de cabeza que venimos heredando mucho antes de la pandemia. Y yo quisiera saber que me contaran un poco cuáles fueron las iniciativas de sus gobiernos que ustedes han considerado que son óptimas y que se deberían preservar. Es decir, no todo ha sido malo. Ha sido un proceso de aprendizaje continuo de cada uno de los operadores. Esto me sirve, esto no me sirve. A mí me gustaría indagar un poco más desde el operador, cuáles ustedes creen que son las medidas que se han podido tomar actualmente en la pandemia que deberían durar en el tiempo, pero también qué medidas creen ustedes que falta, porque todos estamos sujetos a mejorar. Es decir, nosotros traíamos un marco regulatorio totalmente arcaico que afortunadamente lo actualizamos hace un año y empezamos a caminar desde otra arista. Si no hubiéramos tenido este marco regulatorio, Colombia estaría hablando en otros sentidos. Es más, nosotros en términos de compensación o el pago que le hacemos al Estado, pues se redujo en la pandemia y esperamos que siga paulatinamente desescalándose. Estamos buscando un entorno desregulado. Yo siento que, no sé si ustedes también sientan que estamos sobreregulados en un sector que bien lo menciona Washington. Estamos compitiendo con plataformas que gozan de una neutralidad. Es decir, hay varios temas que la gente desconoce y pues obviamente el día de hoy me gustaría que lo tocáramos, pero Salomón, cuéntanos un poco cuáles tú crees que son las iniciativas a partir del gobierno que deberían prevalecer, cuáles efectivamente no, y cuál propuesta regulatoria sería muy positiva para nuestras compañías y pues por supuesto para las compañías mexicanas. Bueno, Gale, yo creo que tocaste un tema súper importante ahí y la verdad que es algo que hemos tratado de permear con la autoridad nosotros de este lado. Yo vengo de un pueblo, entonces todo lo decimos con dichos, ¿no?
Y hay un dicho mexicano que dice o todos coludos o todos rabones. Y esa es la política regulatoria que nosotros estamos proponiendo ante las autoridades. O todos coludos o todos rabones. O todos regulados o todos desregulados. De acuerdo. Porque hay una asimetría regulatoria muy, muy grande en nuestro país, por lo menos. Y bueno, eso es lo que hemos estado luchando. Nosotros estamos dispuestos a competir en piso parejo, sin ningún problema. Somos competitivos en las poblaciones que estamos. Somos muy presumidos y somos los mejores en donde estamos y siempre somos los líderes. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos a nuestros clientes, Claro, conocemos el mercado. el acercamiento regional es lo bonito porque el operador conoce a su suscriptor, toca su puerta de su casa, le gusta qué es lo que le gusta en su contenido, es decir, lo regional tiene que encarar y tiene que marcar una diferencia frente a los otros operadores que no son 100% de producto local. Entonces, ¿qué cosas positivas han salido así? Bueno, la primera es que ha salido a la luz nuestra realidad. Esa es una cosa muy, muy positiva y que empiezan las autoridades y los reguladores a tomar en cuenta nuestras posiciones. La segunda cosa, yo creo que son temas un poquito más prácticos. Nosotros tenemos el Instituto Federal de Telecomunicaciones que está en la Ciudad de México. El punto más alejado desde la Ciudad de México está a 3,000 kilómetros de distancia. Y bueno, todo lo tenías que llevar ahí físicamente. Increíble es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones no tuviera trámites electrónicos. Increíble, Bueno, eso es un atraso. Las ventanillas digitales son un atraso para el ciudadano y para el operador. La copia y el sello. Así es. Entonces, bueno, es una tradición. Uno que es abogado, a veces le gusta ver el sello ahí bonito, pero era increíble y la pandemia forzó a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones implementara de manera muy básica, pero muy efectiva, todos los trámites de manera electrónica. Estamos hablando, ayer escuchaba al comisionado Juárez que decía que era el 95% de sus trámites de manera electrónica. Estamos hablando que prepandemia no existían, ¿eh? O sea, la digitalización fue clave y eso es un proceso que hay que seguir y seguir invirtiendo en todos los países de Latinoamérica, clarísimo. Así es. Entonces, ¿qué nos benefició el COVID? Bueno, ese es un tema. La segunda, una coordinación con el regulador, inclusive en tareas que no le corresponden, pero que tenemos que solucionar problemas. Y a veces lo más simple es lo más efectivo. Un chat donde tenemos un problema en alguna población con algún presidente municipal que no nos permitía arreglar un cable y estaba caído el sistema. Bueno, esa coordinación fue muy, muy, muy efectiva. O sea que en términos de despliegue de infraestructura también esta pandemia ayudó a que las limitantes o las barreras de despliegue de alguna manera se suavizaran, ¿es lo que me tratas de contar? Sí, exactamente, o sea, y hacer consciente a las diversas capas de la burocracia de qué es lo que está pasando y qué pasa si nosotros no podemos prestar ese servicio. De acuerdo. Entonces, esas son las cosas positivas. Las cosas positivas dentro del negocio es soltar amarras y empezar a pensar un poquito diferente de cómo veníamos pensando. De hecho, esta propuesta de realmente una federación panregional es parte del resultado de COVID. Y que nos ha hecho precisamente contactar y compartir experiencias. Yo creo que ha sido muy positivo. Yo me he llevado, la verdad, muy, muy gratas sorpresas en este tema y creo que vamos avanzando. Yo creo que dentro de nuestro... tenemos el programa, nosotros aquí, Aprende en Casa. Tuvimos que regresar a la tele para dar escuela. Y bueno, nos pudimos coordinar con la Secretaría de Educación Pública, el Servicio Público de Radiodifusión y otras instancias para dar
para dar este tema que ha sido muy benéfico para nuestras poblaciones. Quiero destacar que México es un país muy grande, es un país muy diverso. Yo hablo de una forma, en el siguiente estado hablan de otra, en el siguiente estado comemos diferente, nos vestimos diferente, nos vemos diferente inclusive, y pensamos diferente. Entonces, esas regionalidades se han recalcado en este tema y se han aprovechado. Entonces, llevar la escuela hasta esas poblaciones, estuvimos peleando toda la semana pasada para que nos pusieran un satélite, porque es tan grande México que no cubre un solo satélite, y el centro de la República creía que ese satélite cubría a todas las poblaciones, batallando nosotros para llevar secundaria a las poblaciones en Chihuahua, que Chihuahua es del tamaño de España, nada más para que entiendan. Ok. Y llevarlo a la Sierra de Chihuahua es un tema. Entonces estuvimos trabajando todos los operadores presionando. Quiero agradecer a TV UNAM públicamente, que siempre estuvo dispuesto a ayudarnos. Estoy muy, muy agradecido en ese tema. Pero se resolvió. Entonces el centro de México entendió que no llegaba el satélite hasta allá y cambiaron de satélite. Pero es un tema llevar estos problemas particulares de las telecomunicaciones a las autoridades, porque piensan que todo es la Ciudad de México. Y la Ciudad de México es una metrópoli aparte, es una de las ciudades más grandes del mundo, y hay todo. O sea, no, aquí no. Y creo que eso ha sido de las cosas positivas que nos ha dado el COVID. Y bueno, nuestras empresas, la unión, nosotros no despedimos a un solo empleado, uno solo. O sea, una de las prioridades de ustedes, como creo que fue la mayoría y lo discutimos entre todos en nuestro grupo de la Cámara Latinoamericana, es que nuestra labor principal como operadores era continuar con nuestros trabajadores hasta lo que más pudiéramos y seguir prestando un servicio, porque finalmente estábamos haciendo patria. Bueno, y una cosa curiosa, nuestros operadores viven en las poblaciones. De acuerdo. Son los vecinos de ahí. Entonces ellos tienen, aparte de que tienen un buen negocio, porque hay que decirlo así, también generan una labor social. De acuerdo. Ahí no salen corriendo, De se acuerdo. quedan hasta el final. Entonces, eso es parte de lo que nos sentimos muy orgullosos de nuestros operadores. La respuesta de la gente ha sido bárbara. En Línea de Vida, las personas que se integraron a Línea de Vida, en la primera oportunidad que tuvieron para recontratar el servicio, regresaron. O sea, hay un orgullo ahí regional. Entonces, un tema de apropiación. Yo creo que fue muy importante esta pandemia también recordar y apropiar lo que era nuestro y rescatar lo nuestro. Y yo creo que en esa tarea ustedes dos hicieron un papel fundamental y los operadores míos también volvieron a rescatar lo de ustedes. Es decir, es volver a rescatar la región y volver a rescatar las prioridades de las regiones. Así es. Entonces, esas son las cosas positivas que nosotros tenemos en estos temas. Washington, cuéntanos un poco ustedes cuáles son las medidas que se tomaron de que fueran positivas, cuáles rescatarías y cuáles te gustaría que permanecieran, y si tienes algún tipo de propuesta, por supuesto, o sea, tenemos un chisme buenísimo para la audiencia el día de hoy, como lo dicen en mi país, y que nos cuentes un poco pues qué está pasando en Uruguay, y pues por supuesto nosotros estoy convencida que Salomón y desde Azotic, por supuesto, haremos eco a las propuestas que tengas para tu país. Bueno, para que no me envidie tanto Salomón, si me permitís, me quedó colgado algo del punto anterior, porque o sea, como lo planteé, o sea, me enfoqué en cómo veníamos y el impacto que tuvo en lo inmediato de la pandemia. Pero ¿qué pasó? Que eso sí es un problema que persiste al día de hoy, que es fruto que agudizó lo que ya venía con la pandemia. O sea, ¿qué ha pasado? Nosotros, la gente ha mirado más televisión. Nosotros acá, afortunadamente, tenemos la libertad total para trabajar, o sea, no tenemos ninguna restricción de ningún tipo, ni obligación
más que la contractual con los clientes. Pero, o sea, bien, como decía Salomón, la realidad en los pueblos nuestros, yo también lo defino a nuestros clientes, no como clientes, sino como vecinos. Entonces, acá en Uruguay, el trabajador que va al seguro de paro, los 2 primeros meses recibe un cierto porcentaje de su sueldo, que después a partir de ahí empieza a decrecer. Entonces, nosotros los primeros 2 meses, la recaudación más o menos se mantuvo, pero a partir de ahí, ya hace sostenidamente, unos cuantos meses, que nuestra recaudación viene cayendo. ¿Tá? Entonces, ahí hay dos Pero opciones que hablas toma que va cayendo es que por nuevas plataformas, porque la gente no tiene No, el la gente poder no puede, o sea, tiene menos ingresos, adquisitivo. con el tema de la piratería, con el costo que tiene, es una tentación cuando los recursos son escasos. Entonces, Ujú. y además, de alguna forma, como decía anteriormente, que nuestros clientes son vecinos, o sea, mucha gente se desabona y realmente no puede pagar nada. Algunos clientes le mantenemos el servicio y le hacemos un descuento de hasta el 50%, o, por ejemplo, si traen, en muchas empresas lo aplicamos, si trae la constancia que está en el seguro de paro y continúa, o sea, le damos una licencia, ¿verdad? Porque son clientes, además de ser vecinos, son clientes de muchos años, y sabemos, o sea, nuestras empresas son empresas que tienen corazón, ¿no? De alguna forma, y nosotros sentimos fuerte el rol social que cumplimos. Sí, Entonces, entre que se borra la gente y entre que empezamos a hacer concesiones de todo tipo, la recaudación ha bajado. Y ese es sumado a lo que ya venía, es un problema que tenemos hoy actual en Uruguay, las pequeñas empresas. Y creo que está afectando a la industria en general, ¿no? Pero digo, hablo por nosotros, que se han reducido mucho los ingresos. Para que dejar cerradito el capítulo anterior, ahora, respecto a lo que tú planteas, nosotros en esta pandemia realmente, o sea, se vino con un cambio de gobierno, o sea, el gobierno asumió el 1 de marzo y el día 13 de marzo se decretó el estado de emergencia. Entonces, nosotros veníamos postergado, una de las grandes cosas que veníamos postergadas era el tema de que no podíamos dar internet. Había sido un reclamo histórico de la industria en general. Este nuevo gobierno, ahora está a estudio en el Parlamento una nueva ley de medios, que como se ha mencionado acá, la ley anterior fue una ley muy, muy analizada, muy participativa, pero que el resultado final terminó que los medios tradicionales de comunicaciones terminamos hiperregulados, muy regulados, no al extremo de algunos otros, pero muy regulados. Se crearon organismos nuevos que en realidad entorpecieron desde el punto de vista burocrático toda la gestión. Algunos de ellos no llegaron siquiera a instalarse, pero algunos sí. Entonces, algunos artículos de esta ley que está actual fueron decretados inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esta nueva ley de medios quiso soslayar eso de la inconstitucionalidad y le quitó un montón de organismos que se habían creado y un montón de otras cosas burocráticas. Y una de las particularidades que tiene para nosotros es que habilita a los cable operadores a brindar servicios de Internet. Ok, eso es como la nueva inclusión en la ley, es que ustedes podrían proveer el servicio si tienen una licencia. Exactamente, en el área de servicio donde estamos prestando. Eso fue la primera cosa que nos trajo la pandemia, que fue muy buena y saludada por toda la industria. Todavía no está aprobada, pero digo, es la voluntad del gobierno de aprobarlo. Por otro lado, durante la pandemia, acá en Uruguay, hay un mecanismo constitucional que es la ley de urgente consideración. Entonces, el gobierno al inicio de su mandato envió al Parlamento una ley de ese tipo, que tiene como particularidad, sin entrar en mucho detalle, pero como particularidad que tiene plazos muy acotados para su aprobación. Y en esa ley de urgente consideración incluyó una nueva situación institucional del organismo regulador, que acá se llama UPSEC.
La URSEC era un servicio desconcentrado de Presidencia de la República, por lo tanto estaba Pero en dentro este de... cambio nuevo regulatorio, ¿hacen alguna mención frente al regulador de ustedes para generar algún tipo de cambio normativo o solamente la ley incluye el cambio normativo que ustedes, los operadores de televisión, pagan por el servicio de Internet? No, son dos leyes distintas que ocurrieron Ok, durante la pandemia. ok. La ley de urgente consideración ya está aprobada. Entonces sitúa a la URSEC como un servicio descentralizado, o sea, lo que le da mayor autonomía de todo punto de vista, ¿ah? Porque primero estaba la URSEC estaba dentro del Poder Ejecutivo y la experiencia, o sea, cuando se creó la URSEC como organismo regulador, la idea era una, pero la experiencia, después del transcurso de 20 años, es que el organismo no tenía la fortaleza jurídica, no tenía la fortaleza institucional, y fue cooptada en muchos aspectos por los grandes medios. Okay. Entonces, no había independencia en el regulador. Tenía muy poca independencia del regulador, y nosotros como pymes en algunos aspectos lo sufrimos bastante. Entonces había sido siempre un reclamo histórico también de parte de las pymes, de un organismo regulador fuerte, independiente, porque eso nos brinda a nosotros garantías fundamentalmente en los aspectos de defensa de la competencia, ¿verdad? Frente a prácticas anticompetitivas, abuso de posición dominante, etc. Y esta ley, entonces, no solo le cambia de lugar institucionalmente dándole más autonomía a la URSEC, sino que le brinda potestades y otras herramientas, tanto desde el punto de vista jurídico como desde el punto de vista económico, para que tenga ese grado de autonomía, lo cual nosotros aplaudimos y felicitamos al gobierno por entender que eso era algo necesario. Entonces ahí tenemos una otra buena nueva durante esta pandemia, desde el punto de vista de las leyes que aprobó el gobierno. Y la tercera, que ahora está a estudio en el Parlamento, que también tiene plazos acotados porque fue dentro de una ley de presupuesto, o sea que el gobierno está votando su presupuesto para los próximos años, que hay una ley donde se establece, le da potestades a la URSEC para el bloqueo de los contenidos Piratas. de las piratas. Ok. Entonces le va a dar, desde la ley, le va a dar la responsabilidad a la URSEC. Bueno, después vendrá el proyecto reglamentario, pero la URSEC va a tener la potestad legal de bloquear esos contenidos, lo cual para nosotros es fundamental en este escenario de pandemia y prepandemia y pospandemia, ¿verdad? Acá Pospandemia. Es decir, los tres cambios regulatorios que eran un dolor de cabeza para ustedes, el no poder proveer servicios de Internet, que el regulador no fuera independiente y el tema de la piratería, la pandemia aceleró este proceso normativo. Totalmente. Buenísimo para los operadores. Totalmente. O sea, para la industria, incluso en el tema de la piratería, por ser un problema que afecta transversalmente a la industria, en ese tema, tanto las pymes como las multinacionales, como las grandes empresas nacionales, o sea, es un tema de industria, y hemos hecho planteos en sucesivas oportunidades a los gobiernos de turno, incluso elaboramos proyectos de norma. Y bueno, en esta oportunidad el cambio de gobierno y la pandemia nos trajo, se entendió esa problemática, exacto, nos trajo esa buena nueva. Hablando un poco de lo que nos espera como operadores, ustedes, ¿qué han pensado? ¿Cuál va a ser el mayor desafío de los operadores post pandemia? Es decir, vemos que en México la digitalización y el proceso de modernización del Estado frente a los reportes de los operadores fueron eminentes y llegaron a quedarse. El cambio regulatorio en Uruguay, pues es evidente, pero ¿cuáles creen ustedes a partir de la pandemia, cuáles son los principales desafíos que tenemos nosotros como operadores post pandemia y qué pedidos podemos hacer desde la industria para sensibilizar un poco el problema? Porque sí, bien, muchos no paramos, pero también tenemos problemas seguimos teniendo el mismo problema de evaluación de peso, nuestros contenidos no los cobran en dólares, nuestros competidores ni siquiera negocian los contenidos en nuestro país. Es decir, ¿qué creen ustedes que son los principales desafíos que tenemos nosotros como
operadores post-pandemia. Salomón, tienes la palabra. Bueno, otra vez lo envidio, don Washington, porque aquí en México vamos exactamente en el camino contrario a todo lo que usted está diciendo. En México en este momento vivimos un proceso político que sea inmerso al proceso económico y traemos unos serios problemas. Ahorita en México la política está antes que la economía. Es público, no salen todas las noticias. Y viene un debilitamiento a todas las áreas de telecomunicaciones, cosa curiosa, la desaparición de la subsecretaría de comunicaciones. Es una locura, es una locura, una tristeza que no se haya peleado por eso. Cuando en otros gobiernos estamos creando ministerios y viceministerios fuertes para la proyección y para hacer políticas públicas que prevalezcan por encima de cualquier gobierno de turno. Así es, aquí vamos exactamente en el lado contrario. No hay una estrategia digital nacional, hay una oficina, pero no hay una estrategia. No hay un plan. No hay un plan, hay gentes que nunca se han dedicado a esto y que no entienden que este tema es altamente técnico y altamente social. Entonces, si no conjugan personas que cumplan esas dos y que conozcan del tema, pues se nos genera un problema. Tenemos un gran debilitamiento del IFT, está capturado de cierta forma, tiene desmembrado, le faltan comisionados. El área de competencia económica, que es un área donde como competidores teníamos grandes esperanzas de que al ser especializada se activara, pues no tiene liderazgo, le falta personal, tiene cero incentivos para trabajar y unos sueldos míseros, o sea, y no va hacia ningún rumbo y lo hemos notado en las diferentes resoluciones que han sacado de concentraciones de empresas de contenidos, la más reciente Disney Fox, donde hacen un copy-paste de lo que se resolvió en Estados Unidos y lo celebran como si fuera un gran hito en competencia económica cuando hicieron una resolución sin conocer realmente los mercados regionales y locales. ¿Bajó el precio de los servicios? No. ¿Se mejoraron las condiciones contractuales? No. ¿Se ampliaron servicios? No. ¿Se dieron ventaja a los grandes competidores? Sí. Entonces, tenemos estos temas. Nosotros vamos en contrasentido totalmente a todo lo que habló don Washington. Y lo curioso, Salomón, déjame meter la cucharada, es que está visto que pospandemia las telecomunicaciones van a ser un generador económico importante en términos de trabajo y en términos transversales en la economía que necesitan reactivarse. Entonces, cuando tú nos cuentas eso, quedamos muy tristes y muy preocupados. Bueno, aquí es una situación extrema. A las dependencias públicas se les quitaron las computadoras porque era un gasto. O sea, imagínate la visión digital. ¿Y el teletrabajo dónde queda? Imagínate el cuidado de la persona dónde queda. Imagínate la visión digital de un gobierno federal cuando quitas computadoras de los servidores públicos. No hay una política digital. Los trámites de gobierno van en contrasentido otra vez a ser presentados en papel y tenemos una política recaudatoria de multas. Ahora Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, que atiende los casos de quejas, se ha lanzado en una cruzada de multas que es simple recaudación. Simple recaudación. Y te lo puedo decir porque tú Pero ¿cuál es el sentido de que tengas un recaudador? ¿En qué lo reinvierte o en qué se produce? ¿Simplemente
por disminución de ingresos. Precisamente, aquí hay un déficit, viene un déficit muy, muy fuerte. Ok. Al estar parada toda la industria. O sea, se perdió toda la política preventiva con la cual ustedes es. venían trabajando desde hace muchos años. Okay. Así es, entonces es vilmente recaudatoria y digo, conocemos a la gente de Profeco de hace muchos años y dicen, bueno, esa es mi instrucción de mi jefe, ¿no? Tengo que cobrar multas. ¿Por qué? Porque el gobierno federal necesita dinero. Entonces... En vez de buscar el dinero en transformación digital, digitalización, llamar a los ayudar. Ustedes como operadores también podrían ser un eje fundamental para la transformación digital del sector de, no sé, minero energético, salud, educación, es decir, como aliados estratégicos naturales. Y todo eso lo hemos propuesto y simplemente, pues como no existe un liderazgo digital en este gobierno, no, se pierde en el camino. Entonces, creo que es preocupante la situación mexicana. Repito, somos muy vocales y casi que si no nos dejan participar nos metemos y hemos estado empujando para que se cambie esta visión. Te soy muy honesto, no lo hemos logrado. Cuando tu presidente no sabe usar una computadora, un smartphone, pues es muy fácil que permee hacia abajo una visión digital. Y eso es lo que nos está pasando. Y lo que hemos hecho es prácticamente rascar con nuestras propias uñas, ¿no? Entonces, impulsar desde nuestras localidades esa transformación digital porque nos beneficia a todos, a la comunidad. O sea, la transformación digital no está viniendo jerárquicamente de la pirámide hacia abajo, sino ustedes mismos están generando procesos de transformación para las poblaciones. Están completamente solos. Así es. Y bueno, seguiremos y nosotros seguiremos por eso. Va a tener que cambiar. Es ir contra el mundo. Va a tener que cambiar dentro. Pero también es un costo y un peso muy, muy alto. Es decir, todos estamos como en miradas hacia la transformación y decir, y ustedes no pueden quedar rezagados. Vuelvo, insisto, ustedes son una población enorme que jalona un montón de países y que, por supuesto, genera preocupación a los países vecinos porque ustedes llevaban un liderazgo importante en la transformación digital y en todo lo que uno ve, en ejemplo, en la CEPAL y demás, ustedes siempre habían marcado una pauta muy importante. Bueno, sí, ese es el gran tema que tenemos en este momento. Esperemos que podamos incidir nosotros, o sea, nosotros, estoy hablando como team, como industria, claro, y que podamos cambiar la visión digital, bueno, o que podamos permear una visión digital. Ya no puedo cambiar lo que no existe. Que podamos proponerlo. Que podamos proponer una visión. No, los oídos están sordos, nos apena mucho ver muchos activistas digitales dentro del gobierno, muchos activistas digitales que llamamos nosotros en su momento dentro del gobierno y que estén callados, que estén agazapados, y bueno, eso nos entristece, pero ni modo, bueno, es naturaleza humana, a veces sobrevivir, y pues tendremos que nosotros hacer lo que nos corresponde para incentivar que eso se mueva. Estamos trabajando muy duro en eso. No somos monedita de oro, nunca hemos sido. Aquí decimos monedita de oro, que es otra vez me sale lo ranchero y lo de pueblo. Aquí en Colombia también, no sé si que en Uruguay se habla igual. No somos monedita de oro, pero bueno, nunca lo hemos sido, entonces seguiremos empujando en ese tema. Washington, cuéntanos a nosotros la misma pregunta. Ya no me haga sentir envidia, don Washington. Sí, no voy a hablar más nada, si no van a creer que soy vocero del gobierno y estoy lejos de esa función, ¿no? ¿Cuál es el desafío más grande que tienen tus operadores post pandemia? Cuéntanos, ¿qué crees tú? Nosotros, el gran desafío que tenemos, que es muy parecido de lo que planteaba él en el tema de respecto a los contenidos, ¿verdad? La concentración de contenidos, el tema de la moneda que es el dólar y uno cobra en moneda nacional, y realmente yo creo que incluso
en nuestro aniversario reciente, uno del cierre del discurso que di a todos los presentes, era un llamado de atención a nuestros propios colegas, a los cable operadores, de estar atentos frente a ese tipo de... Porque esa concentración da lugar a tentaciones a los proveedores a hacer todo tipo de práctica anticompetitiva, ¿verdad? O sea, de abuso de posición dominante. Yo creo que ahí tenemos un trabajo a nivel latinoamericano importante que trabajar. Nosotros, acá en Uruguay, la ley de defensa de la competencia existe hace un tiempo, era un poco débil, la han reforzado. Nosotros, a nivel local, con los proveedores locales, tenemos un relacionamiento correcto, o sea, no, como todo, hay momentos que a veces hay alguna diferencia, pero digo, el problema grande está con las grandes condiciones de las señales internacionales, ¿verdad? Yo creo que ahí tenemos mucho para cortar a nivel de Latinoamérica, fundamentalmente basado en el tema de defensa de la competencia o del abuso de posición dominante, o ese tipo de... que acá está todo comprendido en la ley de defensa de la competencia. Tal vez desde las cámaras, a nivel latinoamericano y a nivel de cada país, tal vez tengamos que empujar un poco a los gobiernos para que... Porque detrás de nuestras empresas, nosotros siempre acá razonamos con el poder político. Nosotros en Uruguay, nuestra Cámara, somos un país chiquito, pero nuestra Cámara nuclea 80 empresas del interior del país, todas pymes, algunas empresas familiares, que están distribuidas en todo el territorio. Entonces, nosotros cumplimos, y eso es un rol que tenemos que asumir todos los cableoperadores de Latinoamérica, nosotros cumplimos un doble rol. Somos proveedores de cultura, entretenimiento, información, pero también somos un medio de comunicación social, que muchas veces ese rol no se ha asumido como debiera ser asumido, ¿verdad? Y el sistema político acá en Uruguay lo entiende a la perfección. Nosotros tenemos en las empresas asociadas hay más de 100 canales locales. El sistema político encuentra en cada uno de esos canales las puertas abiertas sin distinción ni de partido, o sea, es un canal de comunicación que está abierto a todo el sistema político. Entonces, nosotros, cuando estamos con eso, y ellos también lo entienden, el que desaparezcan estas empresas, estas pymes que están diseminadas por todo el país, por todo el interior, en el caso nuestro, si desaparecemos, desde el punto de vista de democracia y de república, es una pérdida muy grande, ¿verdad? Porque los grandes medios lo que tienden a hacer es torcer muchas veces la voluntad de los gobiernos en sus propios intereses, y nuestra existencia de alguna forma libera de esa presión a los gobiernos cuando tengan que tomar decisiones que a veces van en contrario a los grandes intereses, ¿verdad? Entonces nosotros desde la Cámara, en ese sentido, estamos impulsando fuertemente a la producción local, mediante, somos facilitadores, estamos tratando siempre de conseguir la pauta inicial para que se reparta. Aquí sí hay un gran debe que eso lo estamos trabajando. O sea, las empresas del Estado, su pauta la reparten básicamente en los grandes medios capitalinos. En los medios del interior llega muy poco, y llega a las radios y a los diarios, pero a la televisión por cable llega a cero, ¿verdad? No tenemos ningún apoyo de parte del Estado en el sentido de la pauta oficial, o muy mínimo. Entonces estamos impulsando eso para que los canales, desde el incentivo económico, puedan mejorar su producción desde lo técnico. El canal local, en los lugares, no tenemos ninguna duda que debe pasar en todo lado. Es el canal más visto de todos los canales, es el canal más importante que tenemos en cada uno de nuestros cables. Entonces, nosotros, basados en que la preferencia de nuestros clientes en ese contenido, desde la Cámara lo que estamos impulsando es a profesionalizarlo, para que uno en la grilla vea un canal cualquiera del mundo, cuando pase y vea nuestro canal, vea un canal, es un canal más.
La diferencia está en su contenido, pero también está en su calidad. Después lo otro que hemos hecho y que nosotros nos ha sido un motor para fomentar esa producción local, pero también ha sido un motor para posicionarnos políticamente, y un poco lo que decía Salomón, en ese sentido nos ha ayudado muchísimo tener una voz propia, ¿no? Nosotros creamos un propio canal, un canal propio de nuestra cámara, Cardinal TV, que tiene varios objetivos. Uno de ellos justamente es una herramienta estratégica para los cable operadores, pero además sirve como herramienta para incentivo de la producción nacional y del interior, sirve para difundir la cultura del interior. Como dice Salomón, nosotros somos muy chicos, pero nuestro interior es muy diverso. Tal vez no haya tanta diversidad como otros países, pero digo, cada región tiene sus características y sus cosas, y eso está muy bien reflejado en la producción audiovisual que hacen los canales locales. Entonces nosotros juntamos esa producción en una única señal, que la difundimos a través de todos los cables asociados, también la distribuimos en internet a través de la plataforma Vera. Entonces, en ese sentido, ya lo podemos percibir que estratégicamente esa herramienta está dando sus frutos. Entonces, ese es un gran desafío que me gustaría compartirlo con ustedes y con todos los colegas de América Latina, que vale la pena. O sea, no es un camino fácil, nos ha costado muchísimo. Alguien va a tener que ponerse y cargarlo como si fuera un hijo, pero el resultado está a la vista. Yo les puedo asegurar que las satisfacciones que nos está dando y los beneficios que nos está dando no son indescriptibles. El otro término, un poco, digamos, volviendo al punto anterior, me gustaría hacer un fundamental hincapié en que nosotros desde la Cámara Latinoamericana profundicemos cómo afrontar a nuestros, porque en realidad son nuestros socios de negocios, debieran hacerlo y debieran comportarse como nuestros socios de negocios, que son los grandes contenidos, que cada vez, como ven que la tecnología le permite sortear nuestra intermediación, pretenden ir, pero no dejan de ahorcarnos, ¿no? Entonces, le pedimos que se decidan de una buena vez, si quieren ir directo a los clientes, que vayan, pero... Estoy de acuerdo contigo, Washington, con lo que acabas de mencionar. Tenemos una oportunidad enorme post-pandemia de fortalecer nuestra cámara, de hacernos sentir a nivel latinoamericano, de unificar criterios en contenido, de generar una parrilla interesante para nuestros países y, por supuesto, seguirnos apoyando y replicar las mejores prácticas, es decir, generar este tipo de conversatorios, saber cómo están los reguladores en otras partes, cómo es la afectación de los usuarios, hacia dónde se están, cuál es la mirada del usuario, cuál es la mirada del consumidor, cuál es la mirada del productor, qué tipo de incentivos tenemos como industria para seguir fortaleciendo lo que ustedes bien han llamado hacer país. Quisiera despedirme porque ya estamos a tiempo. Quisiera que me dieran una frasecita de despedida para que podamos concluir este panel y dándole las gracias, pues por supuesto, a ustedes por esta participación. Definitivamente tenemos retos importantes a nivel latinoamericano. Colombia no está atrás. Tenemos desafíos como operadores, tenemos el desafío de reinventarnos todos los días. Está visto y determinado para nosotros como operadores que la concentración de mercado lo único que hace es que el usuario no pueda escoger. No hay nada más triste que no poder escoger el servicio que uno quiera, pero me gustaría, Salomón y Washington, que me regalaran una frase con la cual se quieran despedir o un mensaje que quieran dejar en el día de hoy en este panel. Salomón. Bueno, la frase sería: nuestras empresas son el pulso de la competencia y la cobertura de las telecomunicaciones. Si están sanas y compitiendo, todo el ecosistema está funcionando. Muchas gracias, Salomón. Washington. No, lo mío es un gran agradecimiento por la oportunidad. Es un gran honor para nosotros, para quienes integran nuestra Cámara, que yo pueda haber participado. Y bueno, y hacer un llamado a la unidad de América Latina,
comenzando por casa, ¿verdad? Que el llamado también es a nuestras propias gremiales, a nuestros propios asociados, que podamos ver que la realidad es mucho más rápido de lo que podamos siquiera imaginarnos, que hoy la tecnología avanza a un ritmo tan vertiginoso, pero siempre que hay desafíos también hay oportunidades. O sea, depende de nosotros cómo nos paremos, cómo veamos la realidad y cómo nos proyectamos al futuro, y cómo hacemos esos desafíos, los transformamos en oportunidades, y seguro que se puede. Así que muchísimas gracias. Sin duda a ustedes, muchísimas gracias por participar en este panel, a Convergencia, mil gracias por esta invitación, a los que nos acompañan, no duden en hacernos preguntas por tweet, esto ya se volvió algo muy digital y muy de interlocución, no sé si quieran hacer énfasis en algo o dejamos aquí. Salomón. No, yo muchas gracias, creo que no pudimos tener mejores panelistas. La verdad que qué orgullo participar con ustedes, con visiones claras de la industria, no solo dónde estamos, sino hacia dónde vamos, y con tono propositivo también, que ese es algo que a veces cuesta trabajo en este mundo tan competitivo, que son las telecomunicaciones, que como lo definen nuestros amigos estadounidenses, que es una empresa de telecomunicaciones, es un despacho de abogados con antenas, ¿no? Siempre hay mucho roce en pero me encanta escuchar este tono propositivo con soluciones y sobre todo con una radiografía exacta, real, sin apasionamientos. Y sin ponerle dulce tampoco, ¿no? Entonces, creo que ver nuestra realidad nos ayuda a resolverla. Estoy completamente de acuerdo contigo y yo creo que la unión hace la fuerza, y definitivamente el espacio que tenemos en la Cámara para seguir fortaleciendo a nuestra empresa y por supuesto la industria después de pospandemia va a ser un desafío mucho más grande para que nosotros podamos replicar las buenas praxis y las buenas prácticas para nuestras empresas. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. A la hora. Agradecemos muchísimo a nuestros panelistas y a la moderadora por su participación. Tenemos una pregunta que es abierta para todos los ponentes y dice así: ¿qué medidas mantendrán como asociación después de la pandemia para garantizar el servicio? Nosotros hemos trabajado mucho en el tema financiero, sobre todo. Todo cuesta, en nuestra industria todo cuesta. Es algo que desde que piensas una cosa empieza a costar. Entonces hemos fortalecido eso. La pandemia nos ha ayudado a ser más eficientes. Algo que no pasaba en nuestras poblaciones, y porque todo estaba cerca, es que no había home office, por ejemplo, y nos ha ayudado a mejorar nuestros sistemas de trabajo, ser más eficientes, y trabajaremos en todos los elementos de nuestros sistemas para que siga operando. Una particularidad, por lo menos en nuestra asociación, es que México, pero también es azotado por muchos desastres naturales todos los años. Es muy normal para nosotros, huracanes, terremotos, deslaves. Para nosotros es nuestro día a día, y hemos generado una red de apoyo entre los cableros, entre los cableoperadores, entre las empresas de telecomunicaciones locales para levantar todos esos sistemas rápido. Entonces, los desastres en nuestras poblaciones no son ajenos, estamos preparados, y tengan la seguridad que vamos a seguir operando. Más allá de lo que ya hemos dicho, algo que no les comenté, pero que hace a la pregunta y al cierre, digamos, a la parte final de lo que nos había preguntado Gale. Nosotros ha sido, así como lo fue el canal, algo histórico que quisimos desde el primer día de la Cámara, que ya cumplió 24 años. También incluso hubieron algunas experiencias que no resultaron positivas, pero ahora
es fundamentalmente para hacer frente al tema contenidos, que es uno de los problemas comunes que tenemos todos. Estamos y aprovechamos, creo que la oportunidad ha sido el lanzamiento que estamos haciendo ahora de nuestra propia OTT, en el cual tenemos que llenarla de contenidos. Estamos formando una empresa, ya que la Cámara no tiene, o sea, tiene sus limitaciones estatutarias para realizar cualquier tipo de actividad comercial. Estamos formando una empresa de los socios de la Cámara, para que administre toda la parte de contenidos, inicialmente con la OTT, y tenemos la expectativa que eso va a servir para el resto de los contenidos. Y lo hemos hecho, hoy lo comentaba con Gale y con Salomón, hecho un camino a la inversa. Hemos estado siendo apoyados por los contenidos, si se quiere llamar, de segundo orden, por el tema de costos y de las condiciones que imponen. No tradicionales, pero que en su calidad y su preferencia por los clientes es de primerísimo nivel. Y bueno, nos estamos sintiendo apoyados por ellos y creemos que de esa empresa nos va a ayudar a conseguir mejores contenidos en mejores condiciones, lo que va a redundar en poder mantenernos como empresas y prestar un mejor servicio a nuestros clientes, ¿verdad? En calidad y en precio, que es lo que todo el mundo cuando contrata un servicio persigue, ¿no? Así que un poco más o menos eso es más allá de lo que les conté, que queda alguna cosita más, pero eso creo que es una de las cosas que también surgieron de esta pandemia, porque cuando están las necesidades y los mayores desafíos es cuando aparecen las ideas y ¿no? Porque a veces uno le cuesta salir de su zona de confort y a veces cuando hay algo removedor, como que es un motorcito que impulsa a irnos de ahí. En mi caso, pues por supuesto nosotros tuvimos victorias tempranas, logramos reducir la contraprestación que le pagábamos al gobierno colombiano, reducimos los costos de infraestructura y pues por supuesto nos declararon un servicio esencial. Hoy en día podemos seguir cortando nuestros servicios, no podemos generar intereses de moratoria, pero eso fue como un golpe favorable para nosotros. Vamos a seguir apoyando muchísimo a los operadores de Azotic en visibilizarlos, en la importancia que tiene el gobierno en nuestras empresas regionales para reactivar la economía. Por supuesto que vamos a seguir trabajando en la mano del Ministerio de TIC para poder lograr llevar subsidios 1, 3 de Internet a las regiones más apartadas y pues por supuesto proponiendo los cambios regulatorios que sean importantes para eliminar las barreras del despliegue de infraestructura. Yo creo que eso es lo más importante, el enfoque que tenemos nosotros hoy en día desde la asociación, seguir apoyándolos, visibilizándolos, mostrándoles proyectos, acompañándolos, porque precisamente vamos a seguir haciendo patria porque faltan todavía 20 millones de colombianos por colectar. Agradecemos mucho a nuestros panelistas y a la moderadora por su participación. Fue súper interesante esta mesa redonda. Muchísimas gracias. Y pues bueno, a continuación los invitamos a la sala de patrocinadores para hacer un poco de networking. Los esperamos de vuelta unos minutos antes de las 3 de la tarde para dar inicio con la conferencia de AT&T. Nos vemos en un ratito. Yuri, linda, no tenía que examinar.